Queridos hermanos del canal Tiempos de María, hoy tengo el honor de saludar a una nueva entrevistada, una persona de mi país, de Chile, autora del libro Jesús, dador de vida. Jesús, dador de vida. Entonces, hoy vamos a conocer el testimonio de esta hija espiritual de dos sacerdotes jesuitas, del padre Agustín Sánchez y del padre Carlos Aldunate, muy conocidos dentro del movimiento carismático en Chile. Así que saludamos entonces a mi querida hermanita. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Bien, muchas gracias. Entonces, con María Eugenia, ¿cierto? Nuestra hermana de Viña del Mar, zona turística de Chile. Bueno, querida hermana María Eugenia, nosotros nos conocimos por cosas de Dios en un retiro y de ahí hemos mantenido un contacto, y usted me comenta de este bonito libro que en el fondo es un testimonio para evangelizar, que nos sirve a nosotros para compartir la fe. Cuénteme del título. El título es Jesús, dador de vida. A ver si nos puede profundizar qué significa para usted esa afirmación. Pues... Bueno, yo, como todos los convertidos, tenía una vida totalmente en el mundo. Ya nunca había experimentado una metanoia, ya esa transformación espiritual, porque era pura, no tenía idea de lo que pasaba en el espíritu, digamos. Entonces, cuando Jesús me empezó a buscar, a pastorear, yo empecé a sentir un cambio tan fuerte, una búsqueda, sentir mi alma como un poco renovada, se iba renovando de a poco, ya no era tanto en la mente del pensar de las cosas y todo, no, ya era más el espíritu, la búsqueda de mi espíritu, que es lo más básico. Yo siempre pensaba, debiéramos haber empezado con el conocimiento del espíritu. Ya, por ejemplo, cuando empezamos en nuestra niñez, en nuestro colegio, nos debieran haber, pero no fue así, ya empezamos con la parte más religiosa, ya, pero con los años el Señor sabía de que nosotros nos íbamos a entregar a la acción del Espíritu Santo, ¿ya? Y así fue con las enseñanzas de mis retiros, del padre Agustín Sánchez, del padre Carlos Aldunate. Yo fui entendiendo, porque en su retiro del padre Agustín era todo alabanza. Su fuerte es la alabanza. Y a través de la alabanza uno va sintiendo, pero el corazón como que se va abriendo, como que va a explotar, ¿ya? Y así fue, pues, como cuento también en el libro, que llegó el momento del encuentro con Jesús, ¿ya? Yo estaba ahí, la primera vez que fuimos con una amiga, ¿ya? Ella recién separada también y yo también, pero yo me tuve que salir del salón porque me empecé a sentir muy angustiada, como que el corazón lo tenía apretado, como que quería llorar y no podía, y me arranqué del salón, y corrieron una señora, digamos que era la servidora del padre Agustín, y me preguntaron: mira, María Eugenia, ¿tú viniste a vitrinear acá o viniste a conocer a Jesús? ¿O viniste a conocer a Jesús? Y yo le dije: no, a conocer a Jesús. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer? Le dije, porque me sentí como que me iba a desmayar. Tú entras y vuelve y pídele: Espíritu Santo, calladita, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Preséntate, Jesús, manifiéstate en mi vida. Yo fui obediente y empecé así. Y ahí fue el momento ya
culmen, digamos, cuando yo sentí que la presencia viva de Jesús en mi vida, pues, ya que fue tan fuerte, eh, yo sentí como la sensación como que adentro mío había como un basurero, y el basurero, la tapa del basurero ya estaba saltando, ¿ya? Y en ese momento yo siento la presencia fuerte que toca a Jesús, ese personaje que yo nunca lo había sentido, y toca mi corazón, mi alma, todo, y ahí caigo en descanso. No sé si se necesita que explique lo del caer en descanso. El caer en Sí, por descanso es... favor, para quienes no. ¿Ah? Sí, por favor, Sí, cuéntenos ya. en qué El, consiste el caer en descanso. el caer en descanso. Entonces yo caigo, pero no era mi intención esa caer, pero era ya mi cuerpo ya no se mantenía, ¿ya? Y era primera vez que yo iba, así que no tenía ninguna experiencia. Y caigo en descanso y empiezo, mis manos y mis piernas se redoblaban así, estaban como, era algo pero inexplicable, ¿ya? Y el padre Agustín se acercó y me empezó a hacer una oración de perdón. Ya, él se reclinó y yo en el suelo ahí redoblándome las piernas y todo, y, oye, pero yo no estaba asustada, yo estaba consciente, pero no estaba asustada, yo estaba sintiendo algo muy especial. Y ahí el padre Agustín me dijo eh, que orara, que le pidiera perdón a mi ex marido y a mis hijos por todas las cosas problemas de peleita, nunca llegamos a peleas a las manos ni a decirnos groserías, no, porque él era muy decente, digamos, ¿ya? Pero, pero yo, bueno, ahí ya yo empecé a repetir las oraciones que me hacía el padre, ¿ya? Y cuando ya terminé, eh, me pone la unción de los enfermos y yo me enderezo, me paro y le doy un abrazo al padre y le digo, padre, ¿qué es lo que es esto? No entiendo nada, ¿qué me pasó? Y el padre se reía, porque él sabe todo, porque el Espíritu Santo le va soplando. ¿Y cómo usted sabe? Le dije yo que nosotros tuvimos peleita y que necesitábamos reconciliarnos. Y ahí el padre se sonreía, y me dio la unción de los enfermos y ahí yo me enderezo y era una felicidad tan grande, era como que me hubieran sacado, pero no sé, toneladas de piedra, así que me hubieran sacado de mi cuerpo y de todo mi parte espiritual y todo. Era un renacer de mi espíritu. Y andaba feliz, yo andaba feliz, fui a almorzar y hablaba y abrazaba a toda la gente. Hoy después llegué a Viña y partí a donde mis familiares, a todos a hablarle, ya andaba como una loca yo, la verdad, como, pero me decían, oye, pero si lo único que hace es hablar de eso, sí, pero es que conocí a Jesús, le decía yo, si es algo notable, es algo, pero que nunca en mi vida lo había experimentado, ¿ya? Y él me sacó una mochila que traía en mi espalda fuerte, ¿ya? Y así, pues, pero ya después yo le empecé a pedir a Jesús, le dije, Jesús, por favor, contrólame un poquito, porque ya la gente no quiere hablar conmigo, más o menos, ¿ya? Pero fue una locura como dice el padre Hurtado, nos chalamos por Cristo. Esa es la verdad, eso lo sentí yo. Nos chalamos por Cristo, es una nueva vida totalmente. Y ahí empecé a ir cada 2 meses a los retiros del padre Agustín. Y, ¿Cuánto y tiempo estuvo estuve, usted en ese rencor? cuando yo, como 10 años, pues, en ese rencor con él, pero que fue un rencor muy doloroso, muy fuerte, que me dañó mucho, ¿ya? Yo sentía como, y yo le dije, padre, pero ¿por qué? Yo redoblaba mis piernas, mis brazos, me dijo, porque estabas encadenada con el rencor, me dijo, estabas totalmente encadenada, mira lo terrible que estabas viviendo, ¿ya? Y,
entonces con mayor razón, pues yo ya no quería más con Jesús, ya yo le hablaba, le decía, Señor, pero cuando yo iba a pensar que me iba a llegar a mi vida una cosa así tan grande, un personaje tan grandioso. Entonces yo ponía mucha Entonces, atención. ¿Ah? entonces usted nos comenta entonces que el perdón fue algo crucial en su sanación, incluso con Sí, su ex marido. Y usted también afirma en el libro que Jesús trabaja en el ofendido como en el ofensor. Entonces, así es. mi pregunta es, ¿cómo experimentó usted este proceso de perdón? ¿Qué impacto tuvo en su alma? Bueno, yo fue como un vaciamiento de ese rencor, ya al tiro, lo sentí al tiro. Y cuando yo llegué a Viña, mi ex vive en Santiago, yo lo llamé al tiro. Y entonces y él se extrañó porque desde que nos habíamos separado ya no hablábamos. Los niños nomás hablaban con él. Entonces yo le dije que si viniera a almorzar, ya, era un día domingo. Y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, ¿y que por qué es esto? Si tú ya no hablábamos ni nada, que algo te pasó, me dice Epo. Y él es como bien, o sea, cree en Dios, pero es como muy razona mucho, porque es ingeniero. Entonces, todo es la razón y yo ya estaba en ese momento puro corazón, pues yo nunca fui tan inteligente, digamos, ya, pero era normal, po. Y ahí él fue a almorzar, pero yo con ninguna eh, deseo de que renaciera algo entre nosotros, nada. Lo único era que no, lo que había vivido con él, ese perdón tan fuerte, ya estar con él en buena, ya, que mis hijos vieran que nos hablábamos, qué sé yo. Y ahí yo lo perdoné, pues después, bueno, él tuvo unas relaciones por ahí, entonces yo ya no me metía en eso. Ya yo vivía con mis hijos y como te digo, fui entrando en las cosas del Espíritu que me fascinaron, que me sentí cautivada por Jesús y hoy no, así fue Mm. por, Bueno, realmente, usted agradece a los dos sacerdotes jesuitas, al padre Agustín Sánchez y al padre Carlos Aldunate, que son sí, dos grandes maestros espirituales, pero ambos son muy distintos. Usted me comentó que el padre Agustín, su fuerte era el de la alabanza. En cambio, padre Aldunate, su don era el silencio. Y ahí cómo se silencio. complementaron esos carismas para su camino de crecimiento espiritual. Bueno, yo me fui dando cuenta que Jesús me iba poniendo en distintos lugares, ¿ya? Por ejemplo, yo empecé con el padre Larrañaga, ¿ya? Esa fue mi primera, pero después lo cambié cuando pasé por los carmelitas y estaban los carismáticos alabando. No conocía yo la alabanza, nada. Y ahí entré y me recibieron muy bien y me encantó. Y al tiempo después, el Señor me hace conocer al padre Agustín, llegar a Padre Hurtado, fuimos con esta amiga y ella después me decía, y Kena me decía, ¿quién como tú que pudiste abrirte? Me decía, a toda esta acción. Y yo todavía no puedo, ella le venían jaquecas, iba al baño, era porque ella es enfermera universitaria, entonces es de mucha razón. En cambio, yo no era de razón, porque te digo, a mí me valió tanto ser floja en el colegio, no gustarme leer los libros, porque me gustaba pasarlo bien nomás, o sea, una vida muy superficial. Pero eso me valió, pues. O sea, yo lo entendí que Jesús todo eso lo llevó a un bien mayor, porque me encontró más apta para él recogerme y darme esta vida que estoy viviendo ahora. Y Ujú. después, bueno, después sentí, después de un año, más de un año, sentí que el Señor me llevaba a conocer el silencio, ¿ya? Y empecé a asistir alternadamente con el padre Agustín un retiro, después a los 2 meses con el padre Carlos Aldunate, a vivir los retiros ignacianos. Ahí también, pero fue maravilloso, pero distinto, ¿ah?
por ejemplo, mi primer retiro ignaciano, eh, había una chica que era, no sé si tú la conociste, la Isabel Margarita Rojas, Sí, era servidora del padre Agustini y del padre Carlos, era una ujú, laica consagrada. sí la Y conozco. yo estuve, ¿ah? La Y conozco, yo también estuve la he con ella, entrevistado. a la Isabel Margarita. Sí, también tenemos entrevistas con ella. Ah, sí, muy amorosa. Bueno, y ella me ayudó mucho en mi primera sanación de herida, digamos. ¿Ya? Y ese día, en mi primer retiro del Padre Carlos, yo estábamos, me tocó con ella, entonces yo andaba feliz porque ya había vivido tantos retiros del Padre Agustín, po, y que todo su presencia para mí era algo, pero ya que andaba en las nubes. Entonces la Isabel Margarita me toca para que converse conmigo y me dice, ¿cómo andas, María Eugenia? Hoy feliz, le digo yo, dichosa, yo conocí, pero a esta persona tan maravillosa que es Jesús y toda alegría. Entonces de repente ella me dice, oye, me dice María Eugenia, pero cuéntame de tu familia, ¿ya? Y ay, ahí me empiezo a bajar como una nostalgia. Muéstrame, te quiero conocer como tu papá, tu mamá, y cuando me nombran mi papá, ahí yo me destapo. Ya saltó el corcho, como se dice, y era la herida esa que estaba ahí Ujú. de la muerte de mi papá. ¿Qué edad tenía Entonces, usted cuando perdió a su papá? 12 Mm. años, ya, y éramos 8 hermanos, fuimos, pero el chiquitito murió y quedamos 7. Y todo, yo era la mayor y todo para abajo hasta 3 años. ¿Ya? Mm. Y ya empiezo y yo no podía hablarle porque era llanto y llanto y llanto. Lo que pasa es que a los 12 años yo no podía asumir el dolor tan fuerte que me había llegado. Ya después de vivir, ahí tú leíste una familia, pero preciosa, ¿ya? Llena del amor de Dios, con tanta educación, digamos, espiritual, pero entre comillas, porque en esos tiempos no existía la venida del Espíritu Santo, pues no nos hablaban de eso, ¿ya? Pero era de que mis papás nos llevaban a misa, a las procesiones, una educación muy linda. Y, Ujú. y así, pues, y me largo a llorar, y ahí la Isabel Margarita me estuvo consolando y me dijo, María Eugenia, tienes un tremendo dolor, me dijo, tenías acumulado ahí, ¿ya? Bueno, después, en la tarde de ese mismo día, tuvimos la enseñanza con el padre Carlos y todo, y, y yo seguía llorando, lloraba, lloraba, y de repente se para un señor con una manta, era como campesino así, y me va a dar un abrazo y me dice, mijita, me dice, gracias, gracias, porque usted con su llanto de niñita de 12 años, imagínate, él ni me conocía. Oye, pero me dejó impactar con ese llanto de una niña de 12 años, a mí me abrió el corazón porque yo no podía llorar. En tantos años de Mm. mi vida yo no podía llorar. Y ahí bueno, yo me fui dando cuenta toda la obra que estaba haciendo Jesús, po, Mm. algo Se extraordinario, valió po, de, sobrenatural. se valió de sus lágrimas para él ser sanado. Claro, po. Entonces pasaban Mm. esas cosas con el padre Agustín igual, po. Cuando el padre Agustín nos llamaba a contar los testimonios después de lo que habíamos vivido, uno contaba el testimonio adelante y empezaba a caer la gente, po, a liberar atrás, porque le tocaba dolores que las otras personas también lo habían sentido. No, era algo, pero ya, bueno, tú no viviste con esos retiros, ¿no? No, No. pero cuénteme un poco del libro. El libro también habla de sueños proféticos, visiones, como el sueño de la barca con Jesús y el mar de Oh, cristal. ¿Cómo estas sí. experiencias sobrenaturales han fortalecido su fe, María Eugenia, y su comprensión del reino de Dios y de la vida eterna? Bueno, sí, es sobrenatural nomás, porque eso era como yo lo llamo como el pastoreo de Jesús. Jesús pastorea de distintas maneras,
¿ya? Pueden ser algunas iguales, otras de distinta manera. Entonces él me empieza a enseñar, ¿eh? Claro, él de acuerdo a como uno ha sido, Jesús te va dando, ¿ya? Él no te va forzando para nada. Él te deja el libre albedrío. Lo que sí te pide que si tú realmente quieres seguir con él, tú le tienes que colaborar, ¿ya? Y agradecer. Cada cosa que él me vaya dando, yo le agradecía. Gracias, Señor, y dime, porque yo te quiero colaborar, yo quiero seguir adelante contigo, hablándole. Ya no me quedaba callada, yo le hablaba nomás, y él se fascinaba con eso. Y, y después, bueno, ¿cuál parte venía a ver, ay, me desconecté. ¿Cómo fui Eh, sintiendo yo? ¿Cómo fui sintiendo? Por ejemplo, él me daba estos sueños, unos sueños profundos, profundos, pero vivenciales totalmente. O sea, no había por dónde negarlo. No había por dónde decir, no, esto fue un sueño nomás y se me desapareció. No, eso seguía ahí ese sueño, y que ese sueño iba haciendo renacer mi vida y a darme más fe. Más fe, por ejemplo, eh, el lado de la barca, ese sueño fue pero precioso, porque estaba yo, eso fue al principio, digamos, yo estaba en la arena ahí sentada, y de repente pasa una barca con un señor alto, distinguido, y me hacía señas. Mira, si yo voy a llegar a vieja, y yo ese sueño lo voy a recordar tal como me lo dio, como lo viví. Y me hace una seña, y yo me acerco, y me subo a la barca, po, ¿ya? Y resulta que íbamos, él manejando la barca, conduciéndola, y yo al lado, y yo sentía que el viento me elevaba el pelo como en un acto de paz, de felicidad, no sé, y además que íbamos hablando, conversando los dos, pero no era una conversación así de verbal, digamos, de palabras, no, era algo muy extraño, pero yo como todavía no tenía experiencia, no sabía, pero yo entendía todo lo que él me decía. Bueno, y después con la experiencia, y le pregunté también al padre Agustín, y eso era, estábamos hablando en el idioma de él, espiritual, de espíritu a espíritu, ¿ya? Y era maravilloso, porque él me decía, eh, que todos los oleajes, eran muchos oleajes que íbamos cruzando, unos más chicos, otros más grandes, todos esos oleajes eran toda mi vida pasada, ¿ya? Mis penas grandes, los oleajes grandes, y todo yo los iba cruzando con él conduciendo la barca, hasta que llegábamos a un lugar que era un buen puerto, digamos, ¿ya? Pero ya habiendo pasado todas esas penas, pecados, ofensas a Dios, todo eso en el oleaje, y con esa conversación de espíritu a espíritu. Y yo la entendía después, yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo entender esto? Pero era por la acción del Espíritu Santo nomás, po. Y ahí ya terminamos en un puerto, habiendo dejado toda mi vida. Entonces él en espíritu me decía que él iba liberando y sanando a través de los oleajes. Y yo todo eso lo iba dejando atrás. Y así era, porque yo despertaba y yo decía, esto ya no puede ser cosa mía, esto está tan vivencial, yo lo viví, nadie me lo contó, nadie me lo enseñó, yo lo viví, ¿ya? Entonces era algo muy, ¿no? Y eso me daba más fe, po. Yo decía, esto es, ya no puede ser, ya no puedo negarlo, no había por dónde. Y después el sueño de lo, pero eso fue como uno de los últimos sueños, hace como un par de años atrás, que también yo eh, soñaba que metía mis pies en un mar, pero era de cristal, todo cristal, pero era como extraño, no como un mar normal, pero muy eh, como que me dejaba otra fe,
O sea, iba caminando de fe en fe a través de los sueños proféticos, ¿ya? Y después yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué significa este sueño? Ya él ya me íbamos contactándonos los dos, era una amistad muy linda que empezamos a formar. Y al otro día escucho una canción, sin querer, esa de Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y ahí me cae la teja. Ya, esto, mar de cristal. O sea, este es tu mar. Esto es lo que voy a vivir después en la vida eterna. Otras Y veces unas lomas de flores, pero maravillosas. Cuando yo despertaba, se despertaba en un segundo con ese aroma que nunca había sentido acá en la vida, en el mundo. Y ahí el padre Agustín me dijo, cuando le conté, me dijo, el Señor te está preparando, me dijo, te está mostrando su paraíso, lo que tú vas a vivir por haberte convertido, por haber empezado esa vida con Jesús. Y así, pues, puro sueño, así que me en crecía mi fe. el encuentro con Jesús vivo, como dice usted eligió una estampa de un niño negrito pisando tierra seca. ¿Qué representó esa imagen para usted en ese momento de su vida? ¿Cómo se conectó con su proceso de transformación? Bueno, eso fue al principio. Eso fue muy anterior a cuando conocí a Jesús, cuando lo conocí en los retiros del Padre Agustín. Eso fue cuando yo vivía en Curicó con mi ex y nos vinimos separados y él se fue a Santiago y yo me vine a Viña con los niños. Y llegamos ahí a la esquina de la iglesia de los Carmelitas. Entonces, un día entro a la misa de 12 y se para un señor joven adelante y cuenta la experiencia que tuvo con los retiros del padre Ignacio Larrañaga, ¿ya? Y que se los recomienda a todos. Bueno, ahí yo empecé con la búsqueda, pues ya era una ansia de conocer, qué sé yo, y ahí da todos los datos y yo voy a la secretaría y me inscribo. Y en el primer taller que nos dieron era que nos mostraban una estampa, ¿ya? Y entonces nosotros primero orábamos y después esa estampa era lo que significaba nuestra vida en ese momento, en qué estado estábamos. Y y ahí me saco la estampa y veo un niñito negrito en medio de paja seca, así, y levantando unos coligües y el cielo, pero azul, azul, estrellado, pero una maravilla. Y eso me impactó y largo, y suelto el llanto. Ese era mi primer llanto en el espíritu. Y suelto el llanto, y era toda, y bueno, y después había que narrarlo ahí delante de las niñas del taller. Y yo le digo, mira, es como como que Dios me mostró toda mi vida vieja de este negrito pisando paja, yo pisando tierra seca, pero tenía esa promesa que me dio de que esos coligües que yo levanté eran hacia un cielo azul, lo que me tenía preparado él. Entonces fue muy, muy, muy liberador también. Y Y después otra visión donde usted dice que le impacta el rostro de Jesús lleno de humildad. ¿Cómo esta visión le ayudó a descentralizar su ego y centrarse en la voluntad de Dios? Eso, mira, cada cosa, cada sueño, cada visión era abrirme más hacia esa fe grande y grandiosa que solo Dios la da, ¿ya? Y entonces fue esa, espérate un poquito, que de repente me pongo como nerviosa. Ya veo de repente así, pero de la nada, yo no estaba ni orando, y de repente se me aparece el rostro de Cristo, pero lo más impactante era un rostro de humildad que reflejaba tanta humildad nunca vista, ¿ya? Y esa humildad, y yo lo único que atiné a decir, nada más, porque desapareció, ¿ya? Bueno, y eso fue cuando yo me empecé a pedirle al Señor,
que me, que me, que mi ego ya no estuviera en el centro de mi vida, que ya no fuera egocéntrica, sino que cristocéntrica, que Él se centrara en mi vida. Yo siempre se lo pedía después de ver esa visión. Y así fue como yo me ha costado, sí, me ha costado descentralizarme de mí misma, ¿ya? Pero yo siempre se lo pido, pero ya estoy bastante más mejor, digamos, ¿ya? No, La mi centro conversión es es, Cristo. ¿Ah? la conversión es hasta la muerte, no termina el proceso. Me gustaría que nos contara sobre el servicio y la misión. Usted nos comparte en el libro testimonios de servicio en el hogar de Cristo, hospitales, en la cárcel. ¿Cómo estas experiencias, a menudo desafiantes, reforzaron su fe, su convicción de que la oración es poderosa? Ahí cuando, no es el hogar de Cristo, o con la niñita, o el presidiario, el reo. También está esa experiencia con el joven que le robó la cartera. A Claro. ver, cuéntenos un poquito. ¿Cómo logró sentir Eh, compasión por él? es como inexplicable, po. Es una cosa que a uno ¿Cómo le nace al comienza tiro. todo ahí? Yo ¿Usted estaba, formó parte de un voluntariado? no, ese no, ahí no, ese fue del Ministerio de la Cárcel que estuve. Entramos al Ministerio de la Cárcel y atendíamos 2 celdas, ya Ya. éramos 3 personas. Y íbamos ¿Eso con el era por la sacerdote. renovación carismática, por la iglesia, No, por no, alguna no, pastoral? no, 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 no era por la renovación, sino que yo sentía como que el Señor que me llevaba a distintos lugares a servirlo. Andaba vuelta Ya, loca yo por servirlo, po. Y ya. entonces yo vivía en Recreo, o sea, vivo en Recreo, Ajá, y un día venía saliendo de una amiga que es carismática, y en la esquina había un joven, ¿ya? ya. Pero no se veía que era, que era, ¿cómo se llama? Malo ni napo. Y cuando yo paso por ahí y él da media vuelta y me arranca la cartera. Y era una cartera de cuero chancho, que era cara, que, en fin, ya, que siempre pensaba en esas cosas yo antes. Y, y ahí él la arranca por Echever, que hay una baja, y yo lo sigo. Entonces viene subiendo un caballero y me dice, nunca haga eso, me dijo, porque el joven abajo se cambió el sombrero y la polera para que no lo reconocieran. Y iba con su cartera, me dijo. Oh, y bueno, ya qué le íbamos a hacer, me quedé tranquila, pues ya que iban las llaves, qué sé yo, mis documentos. Bueno, y después, cuando yo empecé el ministerio de la cárcel, entramos a la primera celda y de repente veo a este joven y se pone a mi lado. Y yo dije, voy a esperar a la próxima visita a ver si pasa lo mismo. Era lo mismo. Se ponía a mi lado, me conversaba, pero era como muy, como que había una evidencia grande ahí, ¿ya? Entonces yo al tiro lo reconocí, lo al tiro, y empecé a sentir como ¿cómo se llama? Una compasión por él, como que el Señor me empezaba a, a, a enseñar la compasión de él en mí, ya para con este joven. Y siempre, hasta que terminó mi ministerio de la cárcel, él senta al lado mío, al lado mío. Entonces un día yo le pregunté, le dije, pero ¿qué significa? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Cuál es la causa de que estés aquí en la cárcel? Me dijo, porque yo era carterista en la calle Recreo. Imagínate ahí, ya no, ya no había duda, po, que era él, po. Pero yo nunca le hice saber nada, nada. Fíjate que eso fue también muy del espíritu, porque yo decía las cosas al tiro, pero ahí yo me retuve y sentí una compasión muy, muy grande, ¿ya? Y después yo le hablaba de Jesús, las obras que hacía de Jesús, que hacía Jesús, en fin.
Bueno, y después fue como un año que estuvimos yendo a la cárcel. Y después yo me fui a Antofagasta porque trabajaba en el Hogar de Cristo. Y me fui a Antofagasta a captar socios, ¿ya? Y ya mis hijos estaban grandes, ya estaban ya independientes, y yo partí porque era como aventurera yo, ¿ya? Y partí a Antofagasta sola, me renté un departamento, y, y hacía socios, pero que mi jefe venía de Santiago y me decía, María Eugenia, no entendemos cómo hace tantos socios, ¿ya? Y yo siempre le decía, pero es que yo estoy con Dios, le decía yo, ¿ya? Y entonces, los fines de semana, yo me iba al hogar de las niñitas abandonadas. Como no conocía a nadie, me iba y quería conocer ese ambiente, po. Y había una chica como de 6 años y, y yo la sacaba todos los fines de semana, la sacaba, íbamos a los juegos, a tomar heladito, en fin, y jugábamos en el hogar, ¿ya? Y yo como una cabra chica a la altura de ella, y entonces un día las tías me dicen, María Eugenia, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, no te encariñes con ella, me dijo, ni que ella se encariñe contigo porque esta niñita ya está en adopción, me dijo, y viene un matrimonio italiano a buscarla, ¿ya? Oye, mira, imagínate, yo estaba tan encariñada con ella que yo me iba a mi casa y ella salía detrás de mí y llorando. No, me decía, yo quiero que tú seas mi mamá, no quiero que nadie más me vaya a retirar, quiero que tú seas. Imagínate, pues, oye, yo llegaba llorando a mi casa, al departamento, llegaba llorando, pero fue muy lindo porque también yo le daba gracias al Señor porque todo lo que me iba dando cuenta que todo lo que yo había vivido en mi vida había sido ahora para un bien mayor. Y en ese caso fue de sentir tan fuerte que mi papá, que con la muerte de mi papá, nosotros podíamos haber quedado cada uno por un lado, repartido, en fin, pero era el amor tan grande que recibimos de mi papá y de mi mamá que, que nunca fuimos abandonados. Entonces yo hacía esa comparación con esta chica que vivió cosas fuertísimas de abandono, ¿ya? Y yo le daba gracias al Señor. Le decía, Señor, tú me estás mostrando esto porque para que yo me dé cuenta que yo nunca me sentí abandonada, nunca, todo lo contrario, llena del amor de Dios que me dio mi papá y que después me siguió dando mi mamá. Y después, bueno, a la chica la fueron a buscar con otra niñita que habían adoptado de la edad de ella y las tías me dijeron, no vengas, me dijo, no vengas porque va a ser terrible para las dos, dijo. Así que no fui, pues. Pero después supe que llegó el matrimonio, que la tenían en unos colegios estupendos y entonces me quedé contenta. Así fueron experiencias, pero distintas, de Usted, distintas clases. usted afirma que la oración es poderosa. ¿Por qué? Porque es el nexo mismo, es un puente de Jesús está ahí y yo estoy acá. Entonces yo le estoy hablando a Jesús y Jesús me está respondiendo. Es, una comunicación tan fuerte, tan de tú a tú, ¿ya? Hay veces que lo siento más fuerte que otras. Hay veces que me cuesta sentirlo, pero otras veces que me pongo a llorar porque me saca lágrimas. Ya es fuerte, una cosa inexplicable. Es muy poderosa la oración y todo se va cumpliendo. Todo lo que tú le pides. Sí. Bueno, ahora vamos al... María Como que ahí el Eugenia, espíritu. cerramos, cerramos esta entrevista. Me gustaría que diera un mensaje final para los que todavía no conocen este libro. Un mensaje final. ¿Qué le dirías al público? Ay, ¿qué le diría yo? Que somos eh, obra de Dios, que somos, eh, que Él es nuestro creador, es nuestro Padre, que, que, él, que Él tejió todo este plan
divino para salvarnos, ¿ya? Y que lo aprovechemos, que no lo farriemos porque hay otra vida mucho más grande, mucho más hermosa, que la vamos a vivir, como se dice, a concho, ¿ya? No, no. Entonces, yo siempre les digo, vivan a Dios, y eso es lo más importante, vivirlo. Si no sacamos nada con leer, con ir a cursos, a talleres, qué sé yo, si no lo empezamos a vivir. ¿Y cómo lo vivimos? Abriéndonos a la acción del Espíritu Santo. Y eso a mí me dejó muy grabado con el padre Carlos Aldunate. Él nos graficaba el alma en el pizarrón. Entonces decía, aquí un círculo, aquí hay una sola apertura, digamos, en el alma donde nosotros dejamos entrar la acción del Espíritu Santo. Por ahí, por esa apertura nomás entra el Espíritu Santo. Y entrando ya Él se ramifica por toda el alma y empieza a sanar lo que va viendo, que en ese momento debemos ir sanando. Si Él no nos apura, ni Él se apura, ¿ya? Él hace su trabajo de joyería, del más fino joyero. Eso, Muchas gracias, vivan a María Dios. Eugenia. Ya, Freddy. Yo te agradezco harto también. ¿Ya? Bueno, agradecemos al público escuchar y seguirnos. Les pedimos que sigan compartiendo estas entrevistas para que más personas puedan también llenarse de esta luz que nos transmiten nuestros invitados. Nos despedimos entonces de María Eugenia y del público. Muchas gracias, hermanita. Un abrazo para usted y su familia. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Igual a tu mamá. Y ha sido muy lindo esto, porque más nos abre, como que el Señor más abre tu corazón pues, al hablar de Él. Así que yo te lo agradezco mucho. ¿Ya?